apóstoles? Entonces no me trata de ir a decir, no, pues venga, pégame un tiro, hágame esto. No se trata de buscarse cruces que no son necesarias. Se trata de que, como dice el padre Hernando, ¿no? Uno de tanto pensar en las cosas se va volviendo lo que piensa. ¿Sí? Entonces si yo pienso en dinero, pues me voy volviendo capitalista y consumista. Si yo pienso en moda, pues me voy volviendo como la moda dice, y de marca, y de anorexia, de cuento. O sea, nos vamos pareciendo a lo que pensamos, ¿sí? Si nosotros pensamos en Cristo, Cristo es el ungido, Cristo salva, Cristo se crucifica, Cristo resucita, entonces, ¿cuál será nuestro final? Irnos crucificando lentamente, con aptitudes, y habrá momentos en que hasta con la vida tendremos que respaldar la fe, ¿no es cierto? Dice el Evangelio que el discípulo no es más que el maestro. El discípulo no es más que el maestro. Mira, esa parte que decía de los Hechos, sí. 40-41. No entiendo bien que decía, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, le intimaron que no hablase en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos a padecer afrenta por causa del nombre. Imagínense, ¿sí? Entonces miren, es lo que yo les digo, nuestros martirios son chiquitos, ¿no? Entonces el martirio del esposo que le dice a uno, pues que uno es testigo de Jehová, como alaba. El martirio del hijo que lo critica porque viene para el movimiento y le dice, usted es intenso en eso. El martirio de las palabras, a nosotros todavía no nos han llegado a dar todos esos latigazos y esas coronas de espinas en vivo, ¿no es cierto? Esos martirios, por pequeños o por duros que parezcan, aportan a la Iglesia Católica en santidad y aportan en la santidad de sus vidas. Por eso yo le digo a la gente, ahorita, claro, no les vamos a pedir que no lloren, ¿no? Cuando uno está triste, qué cosa tan rica es llorar, porque uno siente que se desahoga. Pero que esas lágrimas salgan diferente, le digo yo a la gente, que esas lágrimas no salgan como novela mexicana, ¿sí? Sino que salgan con unas lágrimas de sentido diferente, un sentido de conversión, porque es que eso va purificándome, eso me va ayudando a parecerme a Jesús. Yo no me busqué ese problema vino a mí, otro le dio por atravesar o por decir o por hacer, entonces yo asumo eso con la madurez espiritual y digo, bueno Señor, hacia la santidad, un pasito más de santidad, ¿no es cierto? Uno menos de desgracia. Miren que allí nos mezclan imágenes, y nos mezclan las imágenes de los apóstoles, nos mezclan del que la vendió. ¿Quién fue el que lo vendió? Judas. ¿Y qué le pasó a Judas? ¿Se salvó del martirio? ¿Qué le pasó? Él mismo se ahorcó. Miren, es inevitable morir. ¿O es que ustedes son superhéroes? Por más que nos parezcamos a la Mujer Maravilla y a Superman, no somos superhéroes. Vamos a morir. Entonces, qué bueno que yo pueda decir algún día, conocí a una persona en el movimiento que con su vida y su muerte aportó al movimiento y nos ayudó a crecer tanto en la fe, ¿no es cierto? Qué bueno que nuestros hijos y familiares digan, yo tuve un familiar en mi vida, ¿no es cierto? Que con sus pasos, sus palabras, sus decisiones, sus ejemplos y su muerte nos ayudó a crecer en la fe. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? Ese sería el ideal, ¿no es cierto? Ese sería el ideal. Y vamos a seguir enamorándonos de la cruz. ¿Están enamorados o están asustados? No me van a dejar aquí, no, yo no vuelvo a como así. Pensativos, tenemos que discernir, bueno, ¿realmente entonces soy cristiano o soy del Jesús de Tutaina, Tuturumaina? Porque nos gusta el Jesús de pesebre, ¿no? Que nos trae regalos. Y nos gusta el resucitado. Pero resulta que desde el Jesús del pesebre hasta el resucitado, en la mitad nos cuela alguien que como que uno dice, por ahí no es la cosa. ¿Y quién es el que está en el medio del Tutaina y del resucitado? De la cruz. Es inevitable. Jesús no esquivó, y Jesús fue el hombre que murió. Si Él en su condición de rey y de ejemplo lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para despreciar ese trono? Porque ese es el trono que Él vino a buscar en la tierra, ¿no? La cruz es el trono de ese Hijo de Dios, y por eso se hizo grande. Y la promesa que nos hace, creo que en Filipenses, que toda rodilla se doblará ante Él, del cielo y de la tierra. No dice la rodilla de algunos, toda rodilla del cielo y de la tierra se doblará ante ese Jesús, ¿no es cierto?, que murió en la cruz. Miren que la promesa es grande.
Bueno, vamos a continuar aquí. Resulta que viene después del martirio. Vamos a ver a Primera de Pedro 2, capítulo 2, verso 9. ¿Qué nos dice? Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. ¿Qué nos dice? Dice: ustedes al contrario son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios eligió para que fuera suyo y proclamara sus maravillas. Ustedes estaban en las tinieblas y los llamó Dios a su luz admirable, Ustedes antes no eran su pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Ustedes no habían alcanzado su misericordia, mas ahora han conocido su misericordia. Bueno, miren, hemos conocido la misericordia. ¿Cuál es el acto más misericordioso que ha hecho Dios por el hombre? Entregar al hijo. Entregar a su hijo, ¿cierto? El acto de misericordia más grande de Dios. ¿Qué es misericordia? Misericordia, sentir compasión. ¿Qué es compasión? Acuérdense que sentir, estamos como los niños. Sentirlo del otro. Padecer y sentir el sufrimiento del otro. Misericordia, dividimos miseria, cordia, corazón. Entonces, si nosotros lo atribuimos, es mirar la miseria que hay en el otro, que es el pecado, con la cordia, con el corazón de Jesús. Y entonces ya ese pecado se vuelve lindo, ¿no? Porque Jesús vio el pecado en los discípulos en la última cena. ¿Y qué fue lo que él hizo? Inmediatamente se amarró. ¿Qué fue lo que se amarró en la cama? La toalla, y comenzó a lavar los pies. Como quien dice: ven, yo te limpio esos pecados. Te amo esos pecados porque salen de ti, te amo a ti. ¿Sí? Acuérdense que Dios ama al pecador, no le gusta el pecado. ¿Sí? Ama al pecador, o sea, al ser humano que hay en nosotros, pero corre el pecado para poder que comience la gracia de Dios a funcionar, ¿no es cierto? Entonces, en este momento es cuando nos dice: ustedes son una raza elegida. ¿En qué momento en el movimiento nos dimos cuenta que somos la raza elegida? Cuando hacemos el cursillo, ¿sí? Uno de pronto, algunas personas hemos tenido la experiencia en otros grupos, entonces uno ya como que se la olía y uno decía: sí, el Señor me ama, ¿sí? Pero cuando ya en el cursillo nos dicen: es que usted es sacerdote, rey, profeta, uno dice: uy, ¿cómo así? Yo no sabía que yo era todo eso, ¿sí? Pero todo eso exige hoy que si somos sacerdotes tenemos que ser amigos de la cruz, ¿sí? Un sacerdote que no sea amigo de la cruz realmente no es sacerdote, ¿sí? El sacerdote es algo sagrado y consagrado, como decía la lectura, consagrado, sacado del montón. Eso es consagrar, ¿no es cierto? Cuando Jesús elige y consagra a una persona, dice: todos estos, no, a este es el que estoy buscando, todos estos no me sirven de momentico, a esta es la que estoy buscando. Y nos saca del montón y nos sacude y dice: usted es el que viene para acá y usted es el que comienza a ejercer su sacerdocio en este momento. Por eso dice Montfort en su libro, dice: un amigo de la cruz es un hombre escogido entre 10,000 personas. Miren que esta estadística, a mí me encantan las estadísticas, y esto me pareció muy lindo. Entre 10,000 personas, Dios pone la mirada en alguien y dice: este va a ser amigo de la cruz, este va a amar la cruz y este va a poder entender la revelación que hay en la cruz. Qué bueno que seamos uno de nosotros, ¿no? Que nosotros no seamos esas 10,000 personas y no el elegido. Qué bueno podérselo pedir, hay que pedirlo en oración. Vamos a 1 Corintios 1, verso 22 al 23.